La pregunta es interesante. El Señor Jesús, cuando habló de los eunucos, dijo que algunos eunucos eran así por don de Dios. Ahora, aquí hay un asunto. Hay personas que piensan que cuando el apóstol Pablo habla en las cartas de matrimonio, sabe demasiado de matrimonio como para no haber estado casado nunca. Sabe demasiado. Y piensan que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Uno de los requisitos para ser criado a los pies de Gamaliel, de un rabino tan importante, era estar casado. Por eso muchos piensan que el apóstol Pablo seguramente sería un hombre viudo. Y sabía de lo que hablaba. Y que, claro, esto no lo podemos asegurar a ciencia cierta. Pero te digo lo que he leído en algunos autores. Y que el apóstol Pablo, una vez que había enviudado, pues no tenía necesidad de volverse a casar. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo no se volvió a casar? Tenía el don de la continencia, pero al mismo tiempo, su tiempo estaba ocupado en el reino de Dios. Si tú tienes una persona que no se casa, tenga o no el don de la continencia, pero lleva una vida ociosa, pues eso no está llevando a ningún lado. Pero psicológicamente, al principio, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Una persona que lleva una vida de soltería debe tener muy claro que sus circunstancias personales invitan a ello y que hay un propósito en la soltería y mejor que tenga que ver con el reino de Dios. Porque si no puede ser un caldo de cultivo para muchos problemas. Entonces, como norma general, ¿yo recomendaría la soltería? No, como norma general. En algunos casos concretos, si ellos lo deciden, sí. Porque si no... Ahora, también es verdad, yo siempre digo que un buen matrimonio es mejor que estar soltero. Pero un mal matrimonio es mucho peor que estar soltero. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, si una persona no se casa, sigue siendo no bueno que esté solo. Por tanto, debe tener mucha comunión con hermanos, trabajar para el reino de Dios. Es decir, sería bueno que tuviera una vida de iglesia bastante relacional, de una forma santa y productiva, porque si no, independientemente de la parte sexual, psicológicamente puede tener una cierta afectación, porque no es buena la soledad. Luego, la almohada en el vacío es muy dura. Por eso nos criamos en familias, para no estar solos hasta que nos casemos. Si uno no está solo porque no se case, si está en familia, también. Te voy a decir la verdad. Aunque hagáis la pregunta con risa, a mí no me parece tan... No que no tenga gracia, sino que sí me parece una buena pregunta. Porque lo que estás diciendo es cierto. Date cuenta que tú el concepto que tienes de ti, en parte está muy vinculado y muy mediatizado con lo que los demás te hacen ver. Si a mí me están diciendo todo el día que yo soy Brad Pitt, yo ahora mismo te sé decir que no. Pero si todo el mundo me lo dice, es que al final te lo terminas creyendo. Porque hay un momento en que los demás hacen un poco de espejo de tu propia identidad. Entonces, si en temas de pareja alguien te dice, bueno, ¿cuándo te vas a casar? Y tal, tendrás que buscar pareja, ¿no? Y esto y lo otro, que tal, ya vas teniendo una edad, que se te pasa el arroz, que patatín, patatán, te insisten. Pues tú no has visto, pues muévete, ve para acá, ve para allá. Y muy, bueno, iba a decir que sutilmente, muy descaradamente, porque a veces no tiene ni vergüenza para hablar en estos términos. Creo que pasa, si te lo dice una persona, tú puedes decir, bueno, esta persona es que es un poco especial, pero como te lo digan ya 3 o 4, hay un momento en que tú dices, bueno, ¿será que no soy una persona normal y tengo que ya prestarle atención a esto? Y como bien decía ella, te puede llevar a tomar una mala decisión. Eso es mucho peor que no. Entonces, si una persona es insistente con eso, hombre, se le pueden dar varios tipos de respuestas. Entonces tú le puedes decir, mira, para mí la pareja es una cosa muy seria. Quiero la voluntad de Dios. Tú me insistes, pero es mejor esperar a la persona adecuada o darme prisa de cualquier manera y poder tener muchos problemas. ¿Tú qué me aconsejas? Y verás cómo ahí la persona te dará una respuesta más razonable. No tienes que responder tú. Le haces la pregunta, pero después de darle las coordenadas. Y ya verás como, hombre, si es una persona muy especial, a lo mejor no, pero la mayoría de las personas, no, es verdad, tienes razón, y ya frenará un poco. Es decir, si encuentras una persona en Cristo y además atractiva, me lo dices. Y me ayudas. pero le puedes decir,
Cuando le respondes con un poco de seriedad en el sentido de, y le dices que estoy tratando de hacer las cosas con sabiduría, si sigue, indirectamente el lenguaje está diciendo haz las cosas a lo loco y entonces ya le dejas expuesto. Lo normal es que corte. Decir un único objetivo sería quedarse corto. Es bastante fácil decir cosas que no son un objetivo. Hombre, uno no se casa para ser un desgraciado, pero si te casas para ser tú feliz, también puede ser un problema, si ese es tu objetivo. Porque si ese es tu objetivo, ¿qué pasa cuando vengan a la vida las cuestiones que no te hacen feliz? Hay personas que se casan por escapar de sus hogares. Hay personas que se casan solamente, ocurre más con mujeres que con hombres, que también, porque quieren ser madres a cualquier precio. O sea, te puedes encontrar una serie de cosas donde hasta cierto punto forma parte de una necesidad lícita, pero que llevado a un extremo, no lo mismo comer para vivir que vivir pesando 300 kilos. Entonces, todo tiene su justa medida. Si yo te dijera, el propósito del matrimonio es tener hijos, hombre, casarse solo por tener hijos, no. Porque tener hijos es fácil, educarlo es otro tema. Pero sí es bíblico y como matrimonio cristiano buscar, en palabras de Malaquías, una descendencia digna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una descendencia digna? Eso es bastante interesante porque yo lo entronco en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo dice que si alguien está casado con una persona que no es creyente, no que busques una persona no creyente para casarte. Eso no lo dice Pablo, ni lo recomienda. Dice que tú conoces al Señor y estás casado con una persona no creyente, dice que si esa persona consiente en estar casada contigo, que tú no lo eches por el hecho de no ser creyente. Si esa persona dice, porque tú quieres llevar una vida recta, yo eso no lo aguanto porque te quiere involucrar en cosas que tú sabes que no son de Dios, no quiero ser muy explícito, pero si reflexionáis, el mundo está muy mal, Para eso el mundo está muy mal. Es lícito que tú no participes de cosas que a veces un cónyuge no creyente te pueda pedir participar. Y si por negarte a eso, esa persona dice, pues ahí te queda, tú no estás sujeto a servidumbre. Eso es lo que yo entiendo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Ahora, si la persona consiente en vivir contigo, dice, es que así la persona es santificada. ¿Cómo santificada si no es creyente? El apóstol Pablo da por sentado que una forma de vida en Cristo y conforme a la palabra genera un ambiente santo. ¿Y qué pasa cuando en un ambiente santo crías un hijo? ¿Qué pasa cuando en un ambiente santo hay una persona que a lo mejor todavía no es creyente? Que estás poniendo un contexto que facilita. Entonces, una descendencia digna, ¿casarse solo para tener hijos? No. ¿Casarse procurando tener hijos que sea una descendencia digna para Dios? El tema ya empieza a cambiar. Por ejemplo. Y esto es importante porque Dios busca familias. Por eso lo natural no es estar solo. Dios busca familias. ¿Y qué significa tener una familia cristiana? Pero casarse para tener una familia cristiana con una persona edificada, no lo veo mal plan. No lo veo mal objetivo. Luego hay otra serie de objetivos que puede haber que normalmente no se reflexiona en ellos, pero cuando uno aprende a encontrar realización y felicidad, no en que te agraden a ti, sino en tu agradar a otra persona. Es decir, yo estoy feliz cuando tú estás bien. Eso necesita un poco de madurez. Eso te ayuda, digamos, a ver si me explico. La familia es el mejor seminario y la mejor escuela para ser eficaz para el reino de Dios. Si en un matrimonio tú aprendes a trabajar en que tu cónyuge y tus hijos estén bien, y cuando digo estén bien, bíblicamente, no es, venga, que nos vamos todos a Disneyland París, y eso tal, no me refiero a eso.
Me refiero a que estén bien con las cosas que solicitan y con las cosas que les edifican. Si tú aprendes a edificar en tu casa, esposa e hijos, eso te da la mejor formación para edificar a otras personas. Por tanto, tampoco es mal objetivo casarse porque amas tanto a la otra persona que realmente quieres su bien. Claro, hay que ser honesto. Hay que ser honesto a la hora de responder estas preguntas. Casarte con una persona que realmente tú notas que cuando esa persona está feliz y tú ves que es edificada, eso a ti te genera una realización, una felicidad enorme. Eso te va a hacer a ti crecer de una manera no egoísta. El matrimonio no es para egoístas. Por ahí. Habría más cosas que decir, que esto es un tema bastante largo, pero es la mejor escuela. Y eso da mucha realización y da mucha colaboración. Hay algo que es seguro. Para que no haya divorcio, porque no haya matrimonio. Esto es broma. Si no quieres divorciarte, no te cases. No, es broma, broma. Sería difícil dar un único diagnóstico de por qué cada vez hay más matrimonios rotos, aún dentro de ámbitos cristianos. Por comentar alguno. El pensar, dentro de ámbitos cristianos todavía se piensa que el amor romántico es la base de todo. Yo he conocido personas cristianas divorciadas y el único donde el motivo del divorcio es que ya se ha acabado el amor. Esa persona no entiende lo que es el amor bíblico y aparte es una persona inmadura. ¿Por qué? Porque está pensando que es el amor romántico el que se mantiene siempre. Las posibilidades de que esa persona inicie una relación con otra persona sobre esa misma base son altísimas. Es cuestión de tiempo, seguramente ocurra. Y cuando una persona ha roto un matrimonio una vez, la segunda le va a ser mucho más fácil. Por eso a veces, hombre, no siempre, pero a veces es frecuente ver a una persona que ha roto un matrimonio que luego otra vez a lo mejor ya lleva 3 o 4. Ahora, otro de los motivos por los cuales, y ahora estoy hablando del campo cristiano, es porque estamos enfocando tanto el Evangelio en cosas espiritualoides y abstractas, que luego la gente tiene que comer, la gente tiene que dormir, tiene que trabajar, que estamos quitando el Evangelio práctico. Y no se enseña. La gente no se prepara para casarse. ¿Tú has ido a la universidad? ¿Para qué? ¿Para prepararte para qué? Para trabajar. ¿Tú el coche por qué lo coges? Y dijiste, voy a coger el coche, ¿y lo cogiste o cómo fue? ¿Te enseñó alguien? La autoescuela. ¿Y para casarte quién te ha enseñado? ¿Y tú te has propuesto seriamente, de manera arreglada o lo que sea, formarte para casarte? ¿Te gustaría? Pero fíjate que no se está enseñando en las congregaciones, que es donde tenemos un patrón según el orden del Creador. Hay que enseñar a formarse para casarse, porque es más difícil el matrimonio que conducir un coche. Entonces se están casando gente sin formación, solamente sobre bases románticas. Habría más cosas que decir. Tenemos una cultura de no tomar la cruz, y Jesús dijo que no hay cristianismo sin tomar la cruz. Entonces una persona que no toma la cruz es una persona que lo único que quiere es inflar su yo. Y te casas para que la otra persona alimente tu yo y te dé lo que tú necesitas. Y eso es contrario a lo que habíamos dicho antes. Habría más motivos que decir también, pero en buena parte, si tuviera que resumirlo en algo, es que no podemos reducir la vida cristiana a misas de domingo. Tiene que haber comunión, tiene que haber buscar al Señor, tiene que haber conocimiento de la palabra, tiene que haber formación, tiene que haber algo más, porque luego la vida es la vida. Y no podemos separar lo espiritual de lo terrenal, porque si yo fallo en lo terrenal, eso me afecta a lo espiritual. Hay una vinculación, no podemos hacer un corte tan seco en eso. Habría más motivos, pero para no alargarme mucho.
Es muy buena pregunta porque hay cosas que matizar. ¿Una persona es edificada cuando tiene relación con Dios? Sí, pero yo diría algo. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? Porque si mi relación con Dios es, Señor, que hoy me vaya bien, que hoy apruebe el examen, Señor, que me mire fulanito, que me mire fulanita, que es la que me gusta, si esa es tu relación con Dios, hay poca edificación. Y yo no digo que eso no tenga su momento y su sitio, en un proceso de madurez, pero estar anclado en eso es una relación con Dios, vamos a decir, muy limitada. Y lo voy a decir en términos todavía más claros. Nosotros tenemos relación con Dios por fe en Cristo y por la sangre de Cristo. Ahora, sinceramente, Cristo ha venido a morir en la cruz para que yo pueda pedirle a Dios que fulanita me mire y que menganito se dé cuenta que existo. O sea, ¿Cristo se ha dado en la cruz para que mi relación con Dios sea para que me ayude en eso? No sé si me explico. Hombre, hay un propósito un poco más... a lo mejor para eso también. Pero tenemos que aprender a mirar con otras miras. Valga la redundancia. Ahora, ser edificados para gobernar, fíjate si el principio es fuerte e importante, que si yo te digo, ¿quién es la esposa de Cristo? La Iglesia. ¿Quién es la cabeza ahí? Cristo. La Iglesia va a ser edificada limpia y sin mancha, ¿y qué es lo que va a hacer con Cristo en el reino? ¿Va a gobernar con Él? Por tanto, la Iglesia está siendo edificada, los dones espirituales han sido dados a la Iglesia, dice, para la edificación de los santos. Vosotros, como piedras vivas, edificados como casa espiritual, dice el apóstol Pedro. Es decir, cuando la Iglesia va siendo edificada, se está preparando para el gobierno con Cristo. Y ojo, esto es real. El Señor Jesús habló en parábola cosas que yo creo que son reales. Si tú has crecido en Cristo, dice, te pongo sobre 10 ciudades. Otro dice sobre 5, sobre 2. ¿Te suena la parábola de las minas y de los talentos? Que habla de esto. Pero hay uno que lo esconde. A ese no le da ninguna. Para gobernar hay que madurar. Una cosa es estar en el reino, e incluso reinando, pero verás, yo formo parte de la administración del gobierno de España, pero yo soy el último mono como funcionario. A mí el gobierno no me consulta absolutamente nada. Yo recibo órdenes vía BOE o vía Boja. No sé si me explico. Yo formo parte de este reino, pero yo soy el último mono. En el caso del reino de Dios, madurar significa gobernar. Esto es importante en un matrimonio, porque si tú eres edificado en el Señor como una persona madura, vas adquiriendo un carácter, como el carácter de Cristo. Vas adquiriendo la imagen de Cristo, y eso te da a valer en el matrimonio. Yo he visto con mis propios ojos, y se nota cuando una mujer no respeta a su marido. Aunque no se divorcie, aunque lo aguante, o cuando una mujer tiene al marido como si fuera un niño chico. No, ya es que se nota. Cuando un hombre ha madurado, ha sido edificado, cuando un hombre tiene autoridad y peso espiritual, tú notas cuando su esposa le respeta. Y va más allá de un respeto de dignidad humana. Es un respeto a que aquí hay autoridad de Dios. No por él en sí mismo, sino porque ha crecido y ha madurado. Y lo mismo pasa al contrario. Lo mismo pasa al contrario. Cuando uno se preocupa, si yo me preocupo en madurar yo, en crecer espiritualmente yo, me estoy haciendo un buen partido para con quien me vaya a casar. Pero también estoy poniendo mejores bases para reconocer a la persona adecuada y para construir un hogar adecuado. Y ahí es donde van a surgir los buenos, que son muy necesarios, porque no hay muchos buenos, líderes para las congregaciones. Y no digo que yo lo sea. Entonces, eso se consigue siendo edificado. Si yo no me preocupo por mi edificación personal, cuando digo edificación personal no en un sentido humano, sino en mi edificación espiritual, y en madurez humana va a ser muy difícil que yo edifique a mi esposa en un matrimonio y mucho menos mis hijos. Si tienen mejor carácter, pues serán menos rebeldes, y si tienen peor carácter, pues te van a dar muchos problemas, porque tú no sabes edificar. Si no te edificas tú, no puedes edificar a otro. Por tanto, no puedes gobernar. Así de importante edificar, ¿eh? Vale. Entonces, con respecto a tus preguntas, la primera, como piedras vivas, hay que tener mucho sentido común para las cosas. Y no depende del movimiento. Por ejemplo, un átomo tiene mucho movimiento en su interior. Los electrones y los protones van a una velocidad grande, pero están dentro de unos límites.
Entonces, el problema no es que haya movimiento, el problema es que el movimiento sea dentro de los límites que eso permita. Y hablando de movimiento y los límites, la mujer adúltera, una de las cosas que dice el proverbio, la mujer que es peligrosa, dice que sus pies no pueden parar en casa. Es una mujer que le gusta el movimiento de estar en la calle todo el día, en las plazas, el moverse, el que la vean y todo eso. Por ejemplo, la Biblia da sabiduría para estas cosas. Una mujer que no es mujer de su casa en el sentido de que quiere estar de pachanga todo el día, pues la Biblia te da este tipo de consejos como para pensar, ¿esa es la mujer que va a edificar un hogar si está deseando huir de él? Entonces lo que va buscando en un matrimonio seguramente es otra cosa. Entonces, hay cosas que pueden, en el caso, por el sentido común que te comentaba, imagínate que se inicia una relación, dos personas con una cierta madurez y todo eso, pero uno ve del Señor o tiene muy claro que, como tú decías, que quiere ir a trabajar para el Señor en un sitio, pero el otro no lo tiene nada tan claro. Pues si están llevando un noviazgo santo, no pasa absolutamente nada si esa relación no continúa. No pasa absolutamente nada. Y eso se va a notar en si tú tienes verdaderamente claro el llamado de Dios. Si tienes muy claro que es Dios quien te está llamando a eso, no vas a tener problemas. Porque vas a poner a Dios antes que tu preferencia personal. Entonces, ahí es donde hay que ver. Otra cosa que tú comentabas es muy interesante, porque nosotros cuando somos jóvenes, es verdad que vamos cambiando, vamos evolucionando y tenemos una flexibilidad que conforme somos más mayores vamos perdiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una relación se inicia demasiado mayor, puede que tengas madurez en algunas cosas, pero tu flexibilidad va a ser bastante menor. Por tanto, o encuentras una persona que es carne de tu carne, hueso de tu hueso, que encaja como una pieza de puzzle, o el margen de ajuste va a ser bastante inferior. Cuando una persona es joven y todavía no tiene el carácter del todo formado, lo cual no quiere decir que sea un niño chico o un inmaduro total, pero sí da margen para ir ajustando cosas. Entonces, por aquí van las cosas. Por eso hablábamos antes del tema de los objetivos, eso es fundamental. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Ya no solamente sin ser muy espiritualoide. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer en la vida? Y ver si hay una compatibilidad, unos objetivos comunes. Pues si tú quieres ir a la izquierda y el otro a la derecha y vas haciendo presión, ni uno va para un lado ni otro va para otro. O eso rompe o no vaya a ningún lado. Entonces, eso por un lado. Lo otro que me preguntaba, ¿cómo ser edificado? ¿Cómo encontrar los sitios adecuados para ser edificado? Si somos piedras vivas y somos casa de Dios, eso se edifica con palabra de Dios. Entonces, un joven, igual que cualquier otra persona, debe reunirse y debe congregarse donde haya palabra de Dios. Donde no haya palabra de Dios, ahí la edificación es muy delicada. Muy delicada. Hay gente que se busca habichuelas por su propia cuenta, escuchan a algunas personas por internet que le edifican, o a lo mejor hay alguien en la iglesia con inquietudes, comparten, charlan, quedan a tomar café, hablan de la palabra y se sostienen, un poco así. Pero hay personas que están en congregación donde la Biblia es nula. Si es la casa de Dios, los planos los tiene que dar Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra. Y hay que pedirle sabiduría a Dios para que el Señor dé discernimiento. Si tú tienes honestidad delante de Él, pedir al Señor que te dé discernimiento para saber cuando se está dando palabra suya o no. Porque todo el mundo dice que da palabra de Dios. No, es que esto es lo bíblico, esto es lo que y tal. Bueno, compruébalo. Compruébalo, porque todo el mundo dice que lo que dice es palabra de Dios. Pero la realidad es que muchos, eso parecen coachín, porque están dando charlas de ánimo y tal y cual. Y una cosa es la exhortación y animar, que bíblicamente también se puede hacer, pero no todo es eso. Entonces, eso debe verse, porque si no, uno no tiene objetivo. Si yo escudriño la Escritura, hay un momento que no solamente voy a saber el plan de Dios para mi vida particular, sino el plan suyo. Entonces, para eso se necesita tiempo. Y cuanto más joven se empiece, mejor. Donde no haya palabra, la edificación va a ser mínima. La pregunta es interesante y al mismo tiempo es difícil dar una respuesta general para eso. Hemos venido hablando que para edificar un hogar uno tiene que empezar edificándose a sí mismo. Entonces la pregunta es, cuando una persona inicia un noviazgo con 13 años, ¿cuánto se ha edificado? Entonces ahí ya la barca va en el río sin que la lleve nadie. Ya no sabemos dónde va a encallar o si va avanzado o qué va a pasar. Entonces de entrada eso es como tirar los bolos sin apuntar. Ya no sabe dónde va la pelota.
Entonces, cuando se inicia algo así y se mantiene, una de las cosas que he observado muchas veces es que los noviazgos largos se mantienen largos mientras cada uno está en casa de los padres. Entonces, en casa de los padres de uno, pues te lavas la ropa, te ponen de comer, patatín, patatán, y bueno, te tiras 7 años de novio, porque el noviazgo, pues, paseamos aquí, paseamos allí, yo voy a casa de tus padres, tú vienes a casa de los míos, ya nos cogemos cariño, y bueno, y es como otra parte de la familia. Pero si ese noviazgo es largo y no tiene un proceso bueno de edificación, pasa lo que a veces pasa. Y la gente le echa la culpa al matrimonio. Hay que ver que 8 años de noviazgo y estaban estupendamente. Se casan y a los 6 meses se divorcian. No, el problema no es el matrimonio. El problema es que el noviazgo ha estado sirviéndose de muchas veces de los padres de uno y de otro que le servían, no asumían responsabilidades. Cuando te casas tienes que asumir responsabilidades. Ahora tienes que cocinar tú, ahora tienes que plancharte la ropa tú, ahora tienes que pagar las facturas tú. Pero si no es tan bonito. Entonces, eso es propio de noviazgos largos donde no ha habido edificación. Si uno tiene un noviazgo largo, o sabe que va a ser largo porque los medios económicos nos van a acompañar, o porque todo eso es incierto, uno tiene que aprender a racionar el proceso, especialmente el físico. Y aunque no me quiero meter mucho en este tema, porque si no estaríamos aquí largo y tendido, porque hay jóvenes que parece que es lo único que le importa. Pero el tema de lo físico en la relación de pareja es importante. ¿No? ¿Os acordáis de los tebeos de Mortadelo y Filemón? ¿O los conocéis? Son tebeos antiguos. ¿Habéis visto las bombas como eran los dibujos animados? Una bola negra con una mecha como de un petardo. Entonces, tú imagínate que lo físico es como una bomba de esas. Tú enciendes una mecha y ahora la apagas. Hay una parte de la cuerda que ya se ha consumido. La siguiente vez que encienda la mecha, no empiezas donde estaba antes la mecha. Vas a consumir otro trozo. La siguiente vez consumes otro trozo. Pues la relación física en el noviazgo es así. ¿Me explico? Si el varón nunca ha tenido una relación con una mujer, yo te puedo asegurar que con que le des la mano, esa persona está ya excitada, lo voy a decir claramente. Después de 2 veces cogerle la mano, eso ya no le excita. Te coge la cintura, eso sí le cita. Después de coger la cintura 3 veces, ya le deja de citar. Y se va consumiendo mecha. Si la mecha se consume muy rápido, la bomba va a explotar. Entonces, el problema de un noviazgo muy largo es adelantar etapa o consumir mucha mecha. Y eso trae una serie de problemáticas, y ya no estoy hablando solamente porque bíblicamente eso es errar el blanco, y lo llama pecado. Y trae consecuencias, sino que uno de los problemas que tienen, y esto sí lo digo, es muy problemático cuando una relación de pareja se basa en lo físico nada más. Y las hay. Se gustan mucho físicamente, y entonces van dando paso, y verse es para lo físico, y quedar es para lo físico, y eso se vuelve la base de su relación de pareja. Eso genera muchísimos problemas, porque luego la vida no solamente es eso. Y luego pasa otra cosa, que hay determinadas edades donde lo físico va pasando a otro segundo plano. ¿Y ahora qué pasa? Y el pijama se nos va a arrugar a todo el mundo. Entonces, eso genera también una serie de problemas. Y entonces, un noviazgo muy largo, como no esté bien planificado, y uno sabe cuando el noviazgo le queda X tiempo, entonces yo no voy a decir, no, el noviazgo no le cojan la mano. Yo no voy a decir eso, pero por eso lo mejor es pensar que si o va a ser largo o no tienes seguridad de que te vaya a casar con esa persona, piensa que puedes estar tratando con el cónyuge de otra persona. Entonces, eso tiene que ver con los noviazgos largos. Habría más cosas que decir. El problema de los noviazgos cortos es que puede no dar tiempo a conocer y a que haya un tiempo necesario de comunicación para saber cuáles son los objetivos de la persona. Si un noviazgo es muy corto, puede que tú no seas capaz de distinguir si la persona ha sido edificada ya o no. O que tú estés edificado o no. Pero en esto quiero ser realista. Hay noviazgos cortos que no pasa nada, pero hay noviazgos cortos que es un riesgo. Aquí hay variables personales muy importantes. Hay personas que son muy complicadas. Y hay personas que tú puedes estar 5 años de noviazgo con ellas y no la acabas de conocer. Son muy herméticas, a veces son hasta muy amables y muy dulces, pero no son ellos.
Y te tiras años de noviazgo y no acabas de conocer. Y hay otras personas que lo ves un mes y es lo que ves. Y no digo que sean simples, pero son más abiertos. Hay una serie de variabilidades personales que habría que considerar. Pero lo ideal es que un noviazgo no sea demasiado largo. Y si la circunstancia se aventura a ver que va a haber un tiempo que puede ser más largo de lo normal, yo no vería mal planificar y tomar decisiones para que no explote la bomba, para que no haya sufrimiento, porque te quieres casar y no puedes. Y ya no solamente por lo físico, porque si además la persona quiere estar con ella. Me quiero casar pero no encuentro trabajo, me quiero casar y me quedan no sé cuántos años de estudio. Planifica de manera que no estés solamente pensando en lo que no tienes, sino que disfrutes lo que puedes tener sin problema. ¿Es que en un noviazgo no se puede disfrutar de una buena conversación? Entonces, hay otras cosas, ¿no? Pero siempre hay variables personales. Hay personas que pueden tener 15 años de noviazgo y todavía no sabes quién es. Hay personas complicadas, la verdad. Pero bueno, el Señor tiene que dar discernimiento para que una persona sepa si tienes enfrente un verdadero misterio o una persona un poco más abierta. Porque si yo paso mucho tiempo con una persona y en el fondo intuyo que no la acabo de conocer, hay un momento en que si la persona no se abre, hay personas que son más reservadas que otras. Pero si una persona no se abre nunca es porque algo está escondiendo. Un exceso de privacidad de una persona nunca es bueno. Todos necesitamos nuestro espacio, pero cuando quieres mucho espacio, hay un momento en que se están escondiendo cosas. Es que el tema es largo, esto es decir, porque... Y yo sé que con estas 4 cosas que hemos tocado no está uno ya preparado para... Pero sí os puedo decir, queridos, que simplemente con que alguna de estas cosas las podamos meditar, simplemente meditar y tomarla un poco en consideración, puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza, la verdad. Pero hay una serie, lo que pasa es que el tema es bastante largo, hay una serie de principios que está en la Escritura. Fíjate que cuando Abraham envía a su siervo a por esposa para Isaac, le da una serie de instrucciones que son impresionantes si las piensas con detenimiento. Lo primero le dice, cuídate de que sea alguien que no vuelva a mi hijo atrás. Es decir, tenía que ser alguien que siguiera con el llamamiento hacia adelante. No podría ser alguien que volviera todo lo que había emprendido hacia Ur de los Caldeos de nuevo. No podía ir atrás. Alguien que haga avanzar. Esto espiritualmente es muy interesante. Esto espiritualmente es muy interesante. Porque uno sabe si la otra persona te hace crecer espiritualmente o te hace vivir tu espiritualidad como una competencia. ¿Sabes? Y la persona te hace sentir tu servicio al Señor como con celos. Y esto yo lo he visto. Yo he conocido dones en el Señor maravillosos que están anulados por cónyuges que son creyentes, pero que viven la iglesia y lo que se haga para el Señor como que le está quitando tiempo a ella. Y ojo, esto no quiere decir que como sirvo al Señor paso de mi familia. No estoy defendiendo eso. Pero estoy diciendo que como la persona, cualquier cosa que tú hagas para el Señor, para la congregación y eso, lo viva como con celos, como una competencia, eso trae problemas. Entonces, fíjate, cuídate de no volver a mi hijo allá. Y la otra cosa, tenía que ser de su linaje. Tenía que ser de su linaje. Y aquí hay cosas en las que no me quiero meter. Pero sí es cierto que si tú quieres conocer a la otra persona y saber qué recorrido hay, tienes que observar a su familia. Todos llevamos una mochila que cuando tú te relajes, lo que a ti te va a salir es lo que tú traes en la mochila. Nosotros podemos luchar contra cosas que a lo mejor hemos visto en nuestra familia que no queremos repetir, pero como me relaje me salen sin pensar. Entonces, conocer a la persona y ver qué grado de recorrido te queda o se puede llegar, tienes que conocer a la familia de la otra persona. ¿Qué contexto viene o tiene? ¿Eso quiere decir que si viene una familia con muchos problemas ya no hay nada que hacer? No. Pero la única forma de revertir eso es una persona que esté pendiente de edificarse en Cristo hacia adelante constantemente. Porque si se relaja, toda la mochila que trae le va a venir. Entonces, habría ahí una serie de principios. Lo que tú me estabas preguntando, tú me dices que qué principio bíblico. Pues me voy a ir al principio. Porque tú me estabas cogiendo otra parte. Mira,
Cuando Dios crea al hombre, ¿a quién pone a sojuzgar la creación? Pues no. Varón y hembra. Entonces, esa labor la tenían los dos. Es decir, el propósito inicial de Dios no es que un hombre anule a una mujer ni que una mujer anule a un hombre. El propósito de Dios para la pareja es que ambos dos, como imagen de Dios, juntos, lleven a cabo el cometido que da. Hay veces que hay ministerios o cosas donde a lo mejor se ve al varón, pero muchos de esos ministerios, si no hubiera una mujer que está ayudando, colaborando, apoyando, trabajando y tan implicada como él, aunque a lo mejor no dé la cara, eso sería imposible. Es decir, es una cuestión de dos. El servicio al Señor y los ministerios es una cuestión de dos. Ahora, en la vida matrimonial muchas veces tienes que tomar decisiones. Entonces, lo que tú me sugieres, bueno, pues, venga, yo no decido, que la decisión la tome el varón. Yo he conocido matrimonios así. Pero te voy a decir una cosa. He visto mujeres que opinan así por comodidad. Si digo que no estoy de acuerdo, no lo veo y tal, pero ¿para qué vamos a discutir? Bueno, me da igual. Puede ser negligencia de decisiones que a veces son importantes o simplemente comodidad. Que decida el varón. Otras veces ocurren esas cosas porque el varón, a veces también ocurre con la mujer, anula completamente al cónyuge. Esa tampoco es la voluntad de Dios. Lo ideal es que cuando hay que tomar una decisión, especialmente si es importante, es que haya acuerdo entre los dos. Por eso, como dice Eclesiastés, ¿no? Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. La solución no es, no, como tú eres el varón, venga, andamos juntos lo que tú digas. No, es mejor estar de acuerdo. Porque luego la carne aparece. Entonces ahora el varón toma una decisión y si no sale bien se lo va a estar recordando toda su vida. Y eso también va a generar problemas. Entonces, lo ideal es decidir los dos juntos. Los dos juntos. Y hay veces que hay que tomar decisiones y a lo mejor ya hay que decidir algo y no hay más remedio, a lo mejor no se llega a un acuerdo. Si no hay un acuerdo, mejor posponer. Ahora, si una vez que no hay acuerdo, uno de los dos decide ceder a lo que diga el otro, vale. Porque yo hay cosas que tenemos que tener sentido común. Si tú miras Proverbios 31, la mujer virtuosa, que por cierto en hebreo virtuosa ahí es viril, y no porque sea una mujer machorra, sino que enfrenta las cosas. Y con orden. El marido estaba a las puertas de la ciudad gestionando cosas que también tenían importancia. No es que estuviera allí jugando al dominó con los amigotes y tomando cerveza. No era eso. Gracias a que esa mujer estaba haciendo esas cosas, el varón podía dedicarse a esas otras. Ahora, en ese contexto, ¿tú crees que esa mujer, en la cantidad de cosas que aparecen en Proverbios 31, esa mujer tomaba decisiones? No dice, no voy a hacer nada, voy a esperar a que vuelva el marido, que él me diga lo que tengo que hacer. Si tú miras eso tranquilamente, esa mujer tenía que tomar decisiones en las cosas que aprecia y que hace. Que algunas tienen que ver con la economía familiar, con la atención de hijo y tal, una superwoman. Yo creo que esa mujer ya estaba tomando decisiones también. Y el marido, estoy seguro que está confiado en ella. Hay decisiones en mi casa que yo prefiero que las tome mi mujer. Porque yo para esas cosas soy un empanado. Entonces ahora, ¿la voy a decidir yo porque soy el varón? Venga, hombre, si ella sabe de esas cosas bastante más que yo. Igual que hay otras veces que ella me dice, esto decídelo tú. Pero no porque hay cosas que ella considera que yo tengo más criterio, pero hay otras muchas que ella tiene más criterio que yo. Entonces yo no tengo que verlo como una competencia a ver quién decide. Cuando estamos buscando el objetivo común, que es lo mejor para la familia, yo prefiero que si mi mujer para algo está más preparada que yo, que decida ella. O viceversa, porque lo que quiero es que se tome la mejor decisión, no que se tome la que yo diga. Entonces, estas son las cosas que hay que enfocar, porque no se acierta por ser varón o por ser mujer, se acierta por hacer las cosas con sabiduría. Entonces, hay que coger todos los textos para llegar a un equilibrio bueno, aunque el tema habría más cosas que tocar.